tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y esta noche el hombre más feliz del mundo porque hablaremos de uno de mis temas favoritos, pero de una forma tan divertida, tan creativa, tan diferente que seguramente enloquecerán de placer como yo. Saludo con mucho respeto, con mucho amor a Sara Benítez, creadora de Historia Chiquita. ¿Cómo estás, mi Sara? Hola, bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad, estoy muy emocionada de platicar acerca de todo lo que vamos a estar debatiendo. Será muy emocionante y también saludo con mucho respeto, con muchísimo amor a mi adorada amiga Becca Duncan, gran historiadora. ¿Cómo estás? Hola, querido Álvaro. Igual que Sara, muy contenta de estar aquí, muy contenta además de estar debatiendo entre amigos, caray, va a estar buenísimo. Pero es que además el tema es la Revolución Mexicana. Usted en casa, tú en casa, ¿en qué piensas cuando hablas de Revolución Mexicana? De entrada, y seguramente no me equivoco, en una cuestión de hombres. Hoy tenemos a dos mujeres, a dos historiadoras magníficas para charlar de esto y eso me llena de orgullo. ¿Por qué es tan masculina la historia de la Revolución Mexicana, Sara? Pues yo supongo que porque por mucho tiempo así se ha vendido, porque también muchos de los generales precisamente fueron hombres, pero por ejemplo se ha hecho a un lado el papel de Ermila Galindo, que fue la mano derecha, por ejemplo, de Venustiano Carranza, y que también fue parte de precisamente los primeros movimientos feministas en México, ¿no? Entonces, también como que se ha hecho a veces de repente a un lado este tipo de movimientos sociales entre las mujeres que se dieron también en este contexto, precisamente porque pues está tratando de dar más importancia a algo que tiene que ver con Porfirio Díaz y con deponer a Porfirio Díaz, y porque después hubo un partido que incluso su nombre llevaba la revolución en su nombre, ¿no? Partido de la Revolución Institucional, ¿no? PRI. Entonces, creo que también tiene que ver por eso que por mucho tiempo se ha pensado la revolución únicamente como una revolución de hombres, ¿no? Beca, ¿vale la pena conmemorar a la Revolución Mexicana hoy, precisamente por estas lecturas políticas, precisamente por todos estos antecedentes? Sí, yo creo que, bueno, a ver, hay un tema ahí que creo que no es tanto el problema de conmemorar, ¿no? Creo que el problema es cómo. A mí me parece que estos hechos históricos sí se tienen que conmemorar, porque finalmente, y creo que esto es algo que vamos a discutir mucho a lo largo de este programa, la revolución tiene todo que ver con quiénes somos hoy y cómo nos entendemos a nosotros mismos, en gran medida por la forma en la que la revolución se convirtió casi como en un tema de propaganda, ¿no? Y que entonces creo que sí es importante recordarlo, pero insisto mucho en esto, el tema es el cómo. Creo que no hay que hacer lecturas maniqueas ni de este momento de la historia ni de ningún otro, ¿no? Hay que entenderlo en su contexto y siempre desde una mirada crítica. Tengo la impresión de que las grandes audiencias hablan de la revolución porque vieron esto en telenovelas, porque vieron esto en series, porque vieron esto en cine. Hay mucha creación revolucionaria en el mundo del espectáculo, Sara. ¿Cómo andamos por ahí? Bueno, sí, justamente antes de comenzar como por el lado del cine, justamente el otro día estaba buscando, precisamente como dices, las telenovelas, estaba buscando esta telenovela tan famosa, El vuelo del águila, y las que salieron precisamente cuando fueron los eventos del Bicentenario, que salieron varias series precisamente relativas no solo a la conquista, sino bueno, a la independencia, sino a la revolución. Pero sí, hoy vamos a estar platicando acerca de películas que me encantan pues no sé si sea el momento de mencionar la primera. Quiero que comencemos por Enamorada, de Emilio el Indio Fernández, porque creo que tiene unas lecturas como muy guapachosas, mi Sara. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues en realidad la película de Enamorada es una de mis favoritas. Primero porque aparece María Félix, y además fue dirigida por Emilio Fernández el Indio, que hizo esta dupla fenomenal con Gabriel Figueroa, ¿no? Gabriel Figueroa es reconocido como uno de los grandes
fotógrafos del cine mexicano. Y Gabriel Figueroa tiene un papel fundamental dentro de las películas de la Revolución, porque él fue también una de las primeras películas que hizo, aparte de las que vamos a estar mencionando. Fue una película que hizo al lado de precisamente... Ay, se me olvidó el nombre, estoy un poco nerviosa, perdón. No te preocupes, no te preocupes. ¿Te refieres a los protagonistas o a quiénes? No, me refiero a que antes de hacer Enamorada, Gabriel Figueroa trabajó precisamente en otra película con un general de la Revolución que después se dedicó a hacer muchas películas de la Revolución y también sobre Guerra Cristera, que si no me equivoco, se llama Miguel Contreras Torres, aquí está, ya, aquí lo tenía. Miguel Contreras Torres también hizo algunas películas antes, en los años 30, sobre la Revolución, y Gabriel Figueroa también fue el fotógrafo de Miguel Contreras Torres. ¿Qué piensas de esta lectura romántica de la Revolución Mexicana? ¿Hace daño o beneficia? Bueno, yo creo que justo va hacia lo que decía de las lecturas maniqueas, ¿no? Pero tiene todo que ver con cómo interpretamos la revolución ahora y cómo se ha interpretado a lo largo de todo el siglo XX. A mí me parece que justo lo que hace el Indio Fernández es alimentar un poco esa idea de el pueblo como el bueno, ¿no? Y los ricos, la élite, como los malos, ¿no? Y eso, pues creo que hay que entenderlo, como les decía, en su contexto. Lo que sucede en el cine mexicano no va a ser algo que sucede en un vacío. Es parte de un movimiento cultural muchísimo más amplio y esa misma lectura la vamos a ver también, por ejemplo, en el muralismo. Ahora que Sara comentaba, por ejemplo, a Gabriel Figueroa, hay que entender también que Gabriel Figueroa se nutre de sus referentes. De hecho, en algún momento Diego Rivera lo llama a él el cuarto muralista, ¿no? En esta idea de la gran triada del muralismo, siendo Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera considera a Gabriel Figueroa como parte de ese movimiento porque está construyendo el mismo tipo de imágenes y hay como este vínculo muy fuerte también entre el cine y la Escuela Mexicana de Pintura, no solo en el trabajo de Gabriel Figueroa, sino también, por ejemplo, en el trabajo de Sergei Eisenstein, ¿no? Se van a referir ahorita constantemente allá, los muralistas a él y él a los muralistas. Porque Sara propuso una lista de películas increíble y la que viene a continuación creo que a muchas personas las va a dejar con la boca abierta. Esto es Viva Zapata. Cuéntanos, Sara, ¿por qué? Bueno, pues Viva Zapata fue una de las primeras películas que propuse. Me gusta mucho porque primero el director no es mexicano, es Elian Casañoglou, y una de las razones por la cual escogí justo es porque la importancia de la fotografía, nuevamente, como acabo de mencionar Gabriel Figueroa, Viva Zapata tiene una relación fundamental con el archivo de los hermanos Casasola, específicamente de Agustín Casasola y de Víctor Casasola, y obviamente el director Elías Kazan y el escritor que se dedicó a hacer también la investigación para la película, que después obviamente no tuvo muchos actores mexicanos y Zapata no era este actor. Era Marlon Brando. Sí, ni más ni menos, ¿no? Sí. Pero o sea, toda la fotografía de la película está basada precisamente en el archivo Casasola, este archivo tan bonito que ahorita se encuentra apartado de la Ciudad de México y que a mí me fascina porque no solamente retrata la Revolución Mexicana, sino también muestra varios puntos de vista de la vida cotidiana en México, de los oficios, ¿no? Entonces, la técnica de Casasola fascinó a muchos, como al director Elia Kazan, para poder hacer Viva Zapata, en donde pues obviamente aparecen Marlon Brando, Juan Peters, Anthony Quinn, y de hecho el que precisamente escribió el guión, parece ser, algunas fuentes afirman, que hizo varios viajes para platicar con allegados a Zapata para poder escribir el guión de su película. Sí, John Steinbeck, ¿no? Sí, claro. Esto da para mucho, pero miren, vámonos a corte
Y regresando, profundizamos. Estamos hablando de la Revolución Mexicana, estamos hablando del cine de la Revolución Mexicana, estamos viendo si vale la pena esto hoy o no. Quédense con nosotros, es Debate 22. Un acto que hoy no es legal, pero que sigue siendo legitimado en medio del silencio y el temor. Es el trabajo más difícil para mí, que yo lo viví. Es lo más difícil y cuando más no estás con tu propia voluntad. La edad promedio para entrar a la prostitución es de 13, 14 años. No se olvida, eso sigue. Sigue ahí, te queda marcado para toda tu vida. La ruta de la trata, lunes 23:30 horas. Estamos de regreso en Debate 22, charlando con dos grandes amigas, con dos grandes historiadoras sobre la Revolución Mexicana. Y es que de repente la hemos idealizado y esto sí es muy debatible. Beca Duncan, a ver, Flor Silvestre, cine de la Revolución, ¿qué nos dice de nosotros? ¿Qué nos dice de la verdad histórica? Mira, yo para el caso de Flor Silvestre, y bueno, creo que de todas las películas del Indio Fernández, me gustaría destacar una frase que él decía. Él decía, solo existe un México, el que yo inventé. Y bueno, eso es obviamente, ahí vemos la personalidad del Indio Fernández, ¿no? Pero creo que es muy sintomático finalmente de lo que sí fue el cine del Indio Fernández. Creo que el cine del Indio Fernández es lo que ha hecho o ha construido la imagen que tenemos hoy de la revolución, y Flor Silvestre fue esa primera película en la que se consolida él como director de cine y también se consolida esta dupla en la que ya nos hablaba Sara, de Gabriel Figueroa y el Indio Fernández. Yo también destacaría como ahí aparece un poco, quizá entre líneas, el tema del mestizaje, que también va a ser muy importante en el proyecto cultural de la revolución. Si vemos la protagonista, que es Dolores del Río, se supone una mujer campesina, pero es por supuesto una mujer ya completamente mestiza, ¿no? Completamente europeizada, la indígena ya asimilada al mestizaje mexicano. Hasta todo me dio, mira, Sara, cambiemos de película, por favor, porque lo que viene a continuación es El Escándalo, es La Sombra del Caudillo, censurada, prohibida. Cuéntanos. Pues a mí me gusta mucho La Sombra del Caudillo porque justamente habla de que tal vez la revolución no termina tal cual en un punto, sino continúa con todas estas figuras caudillistas y justamente con esta problemática que se da entre quién va a suceder a quién, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, pero también me gusta mucho porque habla acerca de cómo para algunos dentro del gobierno no era una película problemática, pero por ejemplo, para ahorita que está muy en boga, la Secretaría de la Defensa sí consideraba que era una película que era bastante problemática y que precisamente, pues, Julio Bracho falleció sin poder proyectar esta película aquí en nuestro país hasta casi entrados los 90 con Salinas de Gortari, ¿no? Qué duro, qué duro. Beca, ¿qué piensas tú de este título? Mira, a mí me encanta, y me encanta una escena, por ejemplo, que es cuando les van a dar las tortas a los acarreados, ¿no? Que digo, híjole, es que no ha cambiado nada, ¿no? A mí me gusta mucho por eso, porque también vemos un poco cómo nace también esa clase política mexicana, que fue la clase política que, ya lo dijo Sara, es la que estuvo en el poder durante 70 años, ¿no? Utilizando la revolución como mito fundante del México moderno. Y eso es un poco lo que vemos en La Sombra del Caudillo, que resulta, por un lado, sí, muy simpático verlo desde esta perspectiva, pero también muy triste, ¿no? Y creo que también por eso es que la película resultó tan controvertida y finalmente fue censurada, pues porque hablaba de ese, digamos, lado oscuro de la revolución y en qué devino ese proyecto. Sara, háblanos por favor de la trascendencia de La Sombra del Caudillo para las nuevas generaciones, para los chicos que hoy están peleando por libertad de expresión en las redes sociales y que se cuelgan de muchas causas que no son precisamente las adecuadas. Pues en realidad es que La Sombra del Caudillo fue en principio fue una novela, sí. y creo que La Sombra del Caudillo no solamente es todavía vigente hasta nuestros días.
en el sentido precisamente de la censura, de las protestas, de todas estas cuestiones que están muy en boga con los movimientos sociales, no solo en México, sino en Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Estados Unidos también, aunque no es Latinoamérica. Pero también me gusta mucho porque habla cómo también el registro, la memoria es muy importante dentro de los movimientos sociales. Y en este sentido es cómo es que Julio Bracho terminó repartiendo varios de los rollos de la película para poderse conservar a pesar de que hubo una censura. Entonces, eso creo que es bastante importante dentro de los movimientos sociales y que a veces a mí, no sé si a Beca le pase, pero a mí a veces me estresa como todas las interacciones en los movimientos sociales ahora son digitales y como que cómo hacer que eso no se vaya a desmoronar y se pierda en esta arena que se va entre las manos, en estos tiempos líquidos que se nos van entre las manos, ¿no? Pero fíjense qué choque tan importante, tan notable entre el cine de Julio Bracho y el de Emilio Lindo Fernández, ¿eh? Qué lecturas de la Revolución. Yo quisiera que nos fuéramos un poquito más atrás. Hace rato, Beca, tú mencionabas a Eisenstein, que hizo una pieza fundamental del cine universal con nosotros. Sí, creo que no es poca cosa el legado de Eisenstein para el cine de la Revolución y para la forma en la que se fue construyendo la imagen de la Revolución. Es bien bonito cómo él llega al tema de México. Él se interesa por México porque ve unas fotografías del Día de Muertos en una revista alemana y de ahí queda completamente prendado por la cultura mexicana y México se convierte en una obsesión hasta que finalmente viene acá. Y bueno, también había mucho contacto entre la URSS y México porque a la Unión Soviética le interesaba mucho esta revolución social, obrera, campesina que se había dado antes de la Revolución Rusa. Entonces ahí ya había un interés desde lo que ahora es Rusia, la Unión Soviética, para tratar de entender mejor qué fue esto. Entonces Eisenstein se empieza a adentrar en el tema y finalmente viene aquí a hacer la película Que Viva México y que formó mucho, como les decía, del ojo de ese momento, ¿no? Eisenstein hace en la película algunas referencias, por ejemplo, a murales de Siqueiros, a Entierro de un obrero, por ejemplo, y luego Siqueiros, después de ver las películas de Eisenstein, particularmente Que Viva México, también va a tener una influencia muy fuerte del cine y entonces él va a empezar a usar la fotografía y la proyección en sus murales, por ejemplo. Va a haber como mucho diálogo entre las artes plásticas y el cine de Eisenstein y un personaje que ve el cine de Eisenstein es precisamente el Indio Fernández. La historia del Indio Fernández es una historia de película en sí misma, él pelea en la revolución, entonces también por eso le interesa el tema, pero él se va a Los Ángeles a probar suerte y ahí es muy probable que él haya estado presente en alguna proyección de las películas de Eisenstein, porque también va a ser un referente. Entonces, por un lado, vemos la mirada de Eisenstein sobre la revolución en Que Viva México, pero también él va a dejar una semilla sobre cómo se va a seguir interpretando esa historia en la historia del cine mexicano. Sara, ¿por qué elegiste tú esta película para el programa de esta noche? Pues justamente yo escogí esta película porque yo quería relacionarla también con Gabriel Figueroa, porque tanto Gabriel Figueroa como Eisenstein tienen esta relación, como acaba de mencionar Beca, con el muralismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que algunas tomas dentro de las películas de Gabriel Figueroa al lado del Indio Fernández como Flor Silvestre nos recuerdan a pinturas de Orozco, ¿no? Como Requiem de Orozco de 1928 y obviamente esto pues es una relación súper cercana con Sergei Eisenstein, que no solamente tiene relación con Siqueiros o con Rivera, sino también con Posada, ¿no? Que es este grabador que es tan importante. Es que el arte es el arte y esta noche es especial porque estamos hablando de la Revolución Mexicana a través del cine, a través de estas miradas. Quédense con nosotros después del corte porque se pone mejor. Es Debate 22. Continuamos.
Amigos, no se pierdan esta semana en Canal 22 Algarabía TV porque vamos a estar de cuenteros, de cuentacuentos. Vamos a hablar del cuento como género literario y vamos a hablar de todo lo que el cuento nos puede dar y los grandes cuentistas. Pues sí, esto es un gran cuento en Algarabía TV. Esta semana no se lo pierdan. Por el 22. Algarabía TV. Nuevos episodios. Viernes, 23:30 horas. Llegamos al último bloque de Debate 22, programa especial sobre la Revolución Mexicana. Sobre la Revolución Mexicana, el cine con dos mujeres, con dos grandes historiadoras. Y yo quiero que hablemos de su trabajo, porque tú, Sara, tienes una cosa preciosa que se llama Historia Chiquita, que yo no doy crédito. Es como recuperar la parte oral. Platícale al público de Canal 22, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Pues en realidad es que Historia Chiquita comenzó como un podcast porque a mí me gustan mucho las radionovelas. Yo crecí con mi papá escuchando Calimán, La Tremenda Corte, todas estas cosas que me encantaban, y pues yo tenía ganas de entrarle al podcast. Y dije, ¿por qué no hacer un podcast justamente con esta mezcla como de radionovela? Pero también porque a mí, por ejemplo, yo soy maestra de preparatoria y de universidad. Yo todo lo cuento como les voy contando el chisme y les voy contando haciendo voces. Y obviamente hago anacronías, que para algunos historiadores las anacronías son detestables, pero hacen que se vuelva más cercana a la historia. Entonces, en mi caso, pues así pasó y nació el podcast y de repente comenzó a crecer y a crecer y a crecer, y luego vino la pandemia y tuve que hacer videos para mis alumnos también en YouTube. Entonces también hemos sacado algunos videos en YouTube. Es altamente recomendable tu trabajo. Y el de Beca, bueno, ni hablar. Beca, estás muy gruesa porque tú eres como muchos canales de televisión juntos. Tienes muchas vertientes. Háblale al público de Canal 22 de esto, por favor, porque quiero que te sigan. Pues mira, Álvaro, muchas gracias por este espacio para platicar sobre nuestro trabajo, porque la verdad hay que decirlo, Sara no estará en contra de lo que voy a decir, es que yo creo que va a estar muy a favor. Se le da poca visibilidad a las mujeres en la historia y quienes estamos haciendo estos ejercicios de divulgación, pues también a veces somos mal vistos por la historia más académica, ¿no? Yo un poco lo que hago es tratar, como dice Sara, de conectar con la experiencia más cotidiana de la gente. Entonces mi canal de YouTube empezó con un proyecto que se llamaba La Historia de las Cosas, sí, que era una idea de acercar la historia a la gente a través de los objetos que usamos todos los días, porque todo tiene una historia, ¿no? Y a veces no nos ponemos a pensar cuál es el origen de estas cosas que son parte de nuestra vida. Y entonces yo pensaba que tal vez haciéndolo desde un ejercicio de vida cotidiana era más fácil que la gente conectara con temas históricos. Ya después empecé a hacer los básicos del arte, porque también me di cuenta, yo como historiadora del arte, que había muchas dudas sobre esos temas y no había espacios suficientes en los medios tradicionales para hablar de artes visuales, como que siempre nos vamos hacia la literatura, nos vamos hacia la historia pura y dura o nos vamos hacia el cine, y las artes plásticas quedan un poco como una reseña, ¿no? La reseña de la exposición y ya. No había como un buen espacio de historia del arte, al menos yo lo percibía en los medios. Entonces en mi canal de YouTube empecé a hacer cápsulas que te cuentan un cuadro muy importante en la historia del arte o un personaje importante para la historia del arte, un pintor, un artista, diseñador de moda, también tratar de entender el arte y la creatividad desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y también porque veía que la gente, como te digo, tenía muchas preguntas sobre eso, porque a veces creo que los museos, las propias instituciones, caen un poco en el esnobismo, ¿no? Entonces la gente lo siente lejano. Yo las admiro mucho porque ustedes manejan otro lenguaje. Bueno, Sara habla como hablo yo. De repente utiliza unas palabras que no sé si sea apropiado usar en Canal 22, pero es sensacional, Sara. ¿Qué te dicen los otros historiadores, Pues sí me ha tocado que ya he recibido ataques así como de que mi proyecto no es muy bueno, pero pues al final son posturas y como pero también a mí me gusta mucho hablar así, yo soy así. Justamente mis clases también las doy de esta forma. De hecho, ya justo te iba a decir hace rato que recibí un comentario ahí como ahora que estoy dando clases, las mamás luego están cerca de las pantallas de los niños. No dije groserías ni nada, pero la mamá le mandó un mensaje como a mi jefe diciendo que
¿por qué la maestra de historia habla así, no? Porque les estaba contando como algo de la conquista y estaba diciéndoles que Hernán Cortés había chapulineado a nuestro Hernández Puerto Carrero para que mis alumnos, pues que son adolescentes, se entendieran. Y obviamente la mamá como que creo que no le gustó mi término para explicar. A ver, Beca, ¿tú qué piensas como historiadora y qué piensas como mujer de esto? Yo creo que es perfecto ese tipo de acercamiento. A ver, yo creo que tenemos que romper justo, como les decía hace un momento, con el esnovismo, con esta parte tan ceremoniosa, ¿no? De que la cultura tiene que ser algo exquisito, ¿no? El arte, la historia, tienen que ser como estos temas densos, intelectuales. Yo creo que es muy importante que la gente se apropie de estos temas y entonces hay que hacerlo en esos términos. Y bueno, yo también aprovechando un poco el espacio, les diría que también en mi canal de YouTube yo he empezado a hacerlo con temas de noticias culturales, porque también creo que ahí pasa lo mismo, ¿no? Pasa tanto en la parte del contenido que tiene que ver con temas de historia, con la divulgación de la historia, pero también creo que a veces quienes hacen periodismo cultural también caen un poco en eso, ¿no? En querer ser demasiado estirados y no, hay que tratar de transmitir estos temas en un lenguaje coloquial. Es que yo creo que muchas personas son muy inseguras y entonces tratan de cubrirse como que de mucha prepotencia, como que de mucha solemnidad para ver si así la gente les cree, cuando en realidad todo esto es hermoso, todo esto además es súper divertido, súper apasionante. La lista de películas de hoy, por ejemplo, es enorme y no vamos a alcanzar a cubrirla, pero Sara propuso, por ejemplo, Los Siete Magníficos para que habláramos de la Revolución Mexicana y a mí casi me da un infarto porque digo, ¿cómo? A ver, Sara, ¿cómo? Pues, o sea, es que al final también Los Siete Magníficos yo la había incluido porque justamente pues es esta otra postura de cómo ven en Estados Unidos a la revolución, ¿no? Y cómo se ha tratado de vender esto, sobre todo porque aparte la furia de Los Siete Magníficos se relaciona con este género del spaghetti western, que a mí me parece fenomenal, pero que también obviamente quisieron como meter en ese cubo a la Revolución Mexicana y que tal vez para algunos esa es la única cercanía que se puede encontrar fuera de México a la revolución, ¿no? Fíjense, por favor, ustedes en casa, todo lo que puede surgir cuando hablamos de la Revolución Mexicana con dos mujeres inteligentes, con dos historiadoras preparadas. Por favor, busquen estas películas, compártanla con su familia, compártanlas con sus seguidores, discútanla porque es lo que le da sentido precisamente a este programa, a Debate 22. Pero nos tenemos que ir, nos queda muy poco tiempo. Beca, ¿cuáles serían tus conclusiones? Mira, a mí me gustaría retomar algo que acaba de mencionar Sara, bueno, que hizo como un guiño un poco a este tema, que es el de la cultura popular, ¿no? Creo que hay que también romper con esta idea de que existe una alta cultura con A mayúscula y luego está la cultura popular vulgar, ¿no? Gracias. Creo que hablar de estas cosas, por ejemplo, como el cine se vuelve una parte fundamental de cómo interpretamos la historia, justamente nos está hablando de la importancia de la producción cultural que circula en otros ámbitos, ¿no? Que no es el museo, que no es el libro académico, eso que está, digamos, más en el pulso de la gente de a pie, ¿no? Hay que hablar de cómo la revolución se vio también en las revistas, en las historietas, ¿no? Creo que es importante entender que estos temas permean todos los ámbitos de la vida cotidiana y es así creo que podemos llegar a entenderlos mejor. Beca, un placer, un honor. ¿Con qué nos vamos? Sara, ¿cuál sería tu cierre con broche de oro? Tienes 30 segundos. Justamente creo que es o sea, tal cual lo que dice Beca. A mí me encanta hacer hilos y relacionar cosas en este bordado de la realidad y el presente con precisamente cosas cotidianas de nuestras vidas, ¿no? Y tanto las telenovelas como las películas son parte del imaginario de los mexicanos, ¿no? Incluso hasta ciertas formas en las que nosotras hablamos, nos referimos, tienen que ver con estas expresiones que llegaron a nosotros mediante la pantalla, ¿no? Entonces, por eso creo que el cine que retrata la revolución ha marcado también incluso espacios como el de la ceremonia de los lunes de efemérides en la primaria y la secundaria, donde están disfrazados de adelitas o de revolucionarios, ¿no? Tiene que ver también con estas películas que se dieron durante los años 40, 50 y 60. Tú haces historia chiquita, pero eres grande. Gracias, gracias, Sara.
Gracias. Un honor y gracias a ustedes en casa. Qué buen programa, ¿verdad? Hasta la próxima. Muchas gracias.